Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor, de estudio bíblico. Qué alegría poder estar con ustedes una vez más. Recordemos que este espacio lo tenemos los días martes y jueves. Si aún no te has inscrito a nuestro canal de YouTube, por favor hazlo y dale la campanita, dale like, para que todas las actividades que tenemos estén llegando, le estén anunciando y pueda participar de ellas. Es un gusto muy grato poder estar con ustedes en esta noche y disfrutar del estudio de la palabra. Más ahora que nos hemos encaminado en estudiar las parábolas de Jesús, parábolas que eran revolucionarias para su época, que eran confrontativas y que para nosotros también tienen una riqueza extraordinaria. Ahora, durante estos días hemos estado hablando sobre la parábola del padre y los dos hijos. Por eso les invito a abrir sus Biblias, si las tienen en sus manos, allí en sus casas, en el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante, sobre la parábola del padre y los dos hijos. Lucas 15 del 11 en adelante. Vamos a leerla para recordar, y si no has visto la primera parte, pues la buscas en nuestro canal de YouTube, que va a ser muy importante para que puedas hacer la conexión y así la enseñanza vaya quedando totalmente sólida. Vamos a leer. Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: ¿tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca? Y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos,
porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Una vez más leemos la parábola del padre y los dos hijos. En la primera parte vimos que en esta familia, pues realmente al hacer un análisis un poquito más despacioso, menos apasionado, ninguno se está portando bien. El hijo menor, con deseos de explorar el mundo y de derrochar los bienes de su padre, ha pedido la parte de su herencia y la va a vender para irse lejos y derrocharla. El padre dividió entre ellos la vida. Dijimos que en griego la expresión más fuerte es dividir la vida, dar la vida, como la viuda cuando echó aquellas 2 pequeñas monedas en el templo, dice que dio la vida, todo lo que tenía. Pues aquí el padre también dio la vida y por ese contexto podemos entender que le dio a cada uno la mitad, sabiendo que para ellos los judíos eran el mayor las 2/3 partes y al menor la parte que le correspondía, pero para tiempos de Jesús ya eso quedaba en la potestad del Padre. Y por estos textos algunos biblistas muy importantes han pensado que le ha dividido la mitad y la mitad. Pero el Padre no ha corregido a sus hijos y no corrige a este joven. Por ningún lado dentro de la parábola observamos que el padre llame la atención a su hijo de lo que está haciendo o de lo que piensa hacer ahora con el dinero o de la formación que le haya dado. Entonces el padre funciona aquí como una especie de alcahueta que su hijo le ha dicho: deme el dinero y yo me lo voy a llevar, y él pareciese ser que no se interpone entre la actitud de su hijo y las buenas costumbres que tenía. Y el mayor, pues podemos suponer que está feliz o está enojado. Está feliz porque ha recibido parte de su herencia, es decir, ha recibido dinero, o está enojado porque suponía que ha recibido menos de lo que la ley acostumbra, las 2/3 partes. Pero hasta aquí no hace nada para unir a su familia. Lo que nos lleva a pensar entonces que en la parábola, pues hasta este momento de nuestro análisis, no se están portando muy bien los miembros de la familia. Dice que el menor permaneció unos días más hasta lograr vender lo que tenía, pero no entró en razón en esos días. Yo supongo que el papá estaría esperando que en algún momento el muchacho dijera: no, pero si aquí lo tengo todo, que me voy a ir por allá a aventurar, que me voy a ir a malgastar la plata. Pues duró unos días y no entró en razón. Simplemente tomó las cosas y sin ninguna palabra, por lo menos de la parábola, sin ninguna palabra de despedida, se va de su familia, se va de sus vecinos y también sale de su país. Dijimos la charla pasada que se va para un país donde no hay prácticas con el extranjero, porque para los judíos habían unas prácticas muy precisas de ayuda al extranjero, pero a donde este hombre llega y derrochó el dinero, definitivamente no hay prácticas con el extranjero. Y se dedicó pues al juego, se dedicó a las borracheras, al libertinaje y a todo ese tipo de cosas. Todas estas acciones del hijo menor, fíjese que no nos hacen pensar muy bien del papá, nos hacen pensar negativamente del padre. ¿Por qué? Pues porque, ya lo dijimos, fracasa en disciplinar al hijo. El hijo termina haciendo lo que quiere, acepta una petición absurda y es: dame mi parte de la herencia porque me voy. Esa es una petición absurda, y un papá con su sentido lógico seguramente no cedería tan fácilmente a esta pretensión de su hijo. Yo creo que pondría muchas talanqueras, pondría muchos bemoles para decirle: no, yo aún estoy vivo, no voy a hacer eso que usted me está pidiendo, menos entendiendo que usted como que no es muy responsable y se va a malgastar la plata. ¿Qué va a hacer con la plata? Pues la verdad es que acepta la petición absurda de su hijo sin que en la parábola se nos diga que se interpuso en algún momento. Y pues lo terminamos viendo como una especie, entre comillas, de cómplice del libertinaje de su hijo, de la mala actitud de este muchacho. Y además, la escritura por allá en las cartas
las epístolas pastorales, se nos dice que los ancianos deben tener sus hijos en sujeción, algo muy particular de la época, el respeto a los adultos, el respeto a los ancianos. Y este hombre no hubiese pertenecido a ese grupo de personas que llamaríamos mucho más adelante los obispos o directores de una comunidad, porque definitivamente sus hijos no están en sujeción. Muy bien, miremos lo que pasa por ahí en el versículo 14. Nos dice la escritura que cuando ya después de irse de la casa de papá, gastárselo absolutamente todo, derrocharlo llevando una vida desenfrenada, cuando ya se había gastado todo, hubo gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comía de los cerdos, pero nadie se las daba. Nadie le daba algarrobas de los cerdos, ¿no? Entonces, la decadencia del joven se ha interpretado desde diversas culturas. Usted sabe que la palabra del Señor ha traspasado culturas, continentes, y desde distintas perspectivas se ha interpretado la decadencia de este joven. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, en Sudáfrica, tienden a atribuirle a esta decadencia del muchacho una combinación de mala educación y mala educación del padre, mala educación familiar, falta de valores comunitarios, es decir, en la zona donde él creció, en la escuela, en el colegio, en ese sector, pues no tuvo esa educación y esos valores que debía tener para enfrentar la vida. Se separa de ese grupo social. A veces el grupo social cohesiona para lo bueno o cohesiona para lo malo. Él decidió irse de su familia, decidió irse de su comunidad y entonces termina haciendo lo que quiere porque ya no tiene esa presión de grupo para hacer las cosas bien. Y además una irresponsabilidad personal. Eso es lo que en estos países diferentes han interpretado sobre la decadencia del muchacho. En Rusia, algunas comunidades no se fijan en la falla del padre ni en la ineptitud económica del muchacho para hacer una buena administración, sino que se fijan en la hambruna que sucede en el país donde este joven estaba derrochando el dinero, en la falta de alimentos que hay en ese lugar. Y también algunas comunidades en África lo han interpretado o han puesto atención en la falta de generosidad, pues dice la escritura que nadie le daba nada a este muchacho. Bien, sean los motivos que sean, personales, familiares, naturales o culturales, el hijo menor está en serios problemas. Aquí ya está pasando las duras y las maduras, como decimos nosotros. Está en serios problemas. Y hay un planteamiento entonces para este joven, ¿no? En una situación de hambruna, de falta de generosidad, de pobreza absoluta, creada por la propia irresponsabilidad de él, se pone a pensar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer para sobrevivir? Ese es el planteamiento de estos versículos del 14 al 16. Ahora miremos del 17 en adelante. 17 dice, al fin se puso a pensar, es decir, ¿qué voy a hacer para superar este momento, esta hambruna que tengo? ¿Y qué pensó? ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti y ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa del padre. Bueno, el pródigo habla de su pecado, ¿no? Y de su deseo de volver a la casa paterna. Pero fíjese que ya en el discurso que está preparando, ya no se quiere considerar hijo, o por lo menos eso es lo que está pensando. Dice, le va a decir, Padre mío, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ahora trátame como uno de tus jornaleros. Entonces ya quiere ser
quiere en su cabeza o en el discurso que le quiere llevar a su padre es: yo ya no puedo ser tu hijo, trátame como un jornalero tuyo, como a un empleado. Y sus palabras pareciese ser influidas por la crisis, por lo que está viviendo. Pareciese ser que está pasando un momento bastante complicado. Entonces ensaya sus palabras, y para algunos lectores, incluido el evangelista Lucas, por lo que nos deja ver en la parábola, él considera como una persona que se ha arrepentido y está buscando el perdón, honestamente, sinceramente. El hijo menor aparece como alguien que se ha arrepentido. Pero hay que ponernos un poco en los oyentes del primer siglo. Y el primer siglo puede haberse visto como una expresión o como un retorno, no de arrepentimiento, no de pedir perdón. El joven recuerda que su papá tiene dinero y más bien puede estar pensando: en esta mala situación, bien bobo yo estar por aquí aguantando hambre, viviendo esta crisis, y más bien me voy a inventar un buen discurso para volver a la casa. Y fíjese que es un poco diferente la historia de la oveja perdida y de la moneda perdida, porque estas, tanto la oveja perdida y la moneda perdida, fueron encontrados por el pastor o la mujer de la casa. Pero aquí más bien el joven empieza a recuperar su verdadera naturaleza. Eso es lo que podemos observar. El joven está recuperando su verdadera naturaleza y dice: pero yo sí soy muy sonso aquí, perdiendo tiempo, ya no tengo más plata que gastar, y mi papá, entonces está como recordando su verdadera naturaleza. Eso nos lleva a pensar un poco en la falta de arrepentimiento, como el faraón. Fíjese que lo que hace el joven es una estructura religiosa para convencer a su papá. Y allá en Éxodo capítulo 10, versículo 16, Éxodo 10, 16, mire la expresión del faraón cuando se le vinieron las plagas encima. Dice Éxodo 10, 16: el faraón mandó llamar inmediatamente a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Es una fórmula muy interesante, ¿verdad? ¿No les recuerda un poco las expresiones del hijo menor? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una expresión religiosa que realmente está buscando más bien arrugar el corazón de aquel que se ha ofendido. Pero así como el faraón, después de que Moisés oró a Dios para que las plagas se detuvieran y se detuvieron, el faraón siguió siendo el mismo, pues esta misma estructura de esta frase religiosa que usa el muchacho menor nos puede dar a entender que realmente no hay un arrepentimiento sincero. Más bien hay una forma religiosa de decir las cosas para convencer el corazón del papá. Y no hay arrepentimiento. Y eso pues nos deja pensar un poco sobre la estructura y sobre lo que las personas del primer siglo se fueron pensando, ¿no? Recordemos que siempre ellos habían escuchado historias de ellos mismos sobre el menor, que el menor era lo mejor que podía pasar, y resulta que Jesús le da una vuelta a la historia y nos pone a un menor difícil de tratar, difícil. Y ahora yo me imagino a algunos murmurando en medio de que el Señor pronunciaba la parábola diciendo: ahí no se ve ningún arrepentimiento, ahí lo que se ve es un muchacho sagaz e inteligente que cuando gastó toda la plata del papá, ahora se quiere acercar, no arrepentido, sino más bien buscando el auxilio y el apoyo del papá, pero no porque esté arrepentido de sus actos. Otros se irían pensando: y bueno, ¿y qué querría decir Jesús al poner esas palabras en el hijo menor? Y como siempre, la parábola va causando esta conmoción. Lo cierto es que los oyentes del primer siglo no tuvieron que estar tan de acuerdo con escuchar a este hijo y esa forma religiosa de ganarse el corazón del papá y de pensar un poco en cómo recuperar la posición que había tenido.
La oveja es encontrada, la moneda es encontrada, pero el hijo quiere es ahora recuperar su posición de hijo, así no lo merezca. Pues bien, en el día de hoy nos quedamos entonces con estas actitudes del hijo, pero para nuestra próxima charla vamos a ver qué actitudes tuvo el papá en medio de esta actitud del muchacho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Agradecidos estamos contigo, buen Dios, porque nos ayudas y porque nos pones a pensar un poco alrededor de tu palabra. Hoy reflexionamos sobre esta parábola que nos has regalado sobre el padre y los dos hijos. Y bueno, cuando nos frenamos un poco en nuestro acelere de interpretarla, salen muchas cosas. Señor, ayúdanos para entender cuál es el consejo tuyo que está detrás de esta parábola. ¿Qué es lo que tocó el corazón de sus primeros oyentes y que debe tocar el corazón de nosotros? Y ayúdanos, Dios, a no alejarnos nunca de tus manos ni de tus pasos, como a lo mejor este hijo menor lo hizo con su papá terrenal. Gracias, Dios. Oramos por las necesidades de todas las personas que nos escuchan, por sus vidas, por sus familias, por lo que estén viviendo, buen Dios. Y también rogamos al cielo, a ti, Señor, que nos ayudes para que este tema de la pandemia, de la COVID-19, empiece a disminuir y podamos tener mejores días, mejores tiempos. Gracias, buen Dios. Amén y amén. Muy bien, un gusto estar con ustedes. Vamos desenrollando la parábola del padre y los dos hijos y Dios va a darnos un extraordinario banquete con esta parábola. No se olviden de lo que dijo Pablo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones. Chao, chao. El manual del maestro. La instrucción de vida.